¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del 14 de agosto, no te olvides suscribirte al canal, dándole clic botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 14 de agosto. Vamos a empezar con la Bundesliga. El encuentro entre el Bayern de Múnich versus el Wolfsburgo. Veamos, pues el Bayern tiene 2 bajas y el Wolfsburgo tiene 3 bajas. Veamos ahora en las estadísticas. Y en las estadísticas, el Bayern de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir, que el Bayern viene bien, 3 victorias de 5, es un buen promedio. Mientras que el Wolfsburgo tiene un empate, 4 victorias, es decir, que viene mejor el Wolfsburgo y vemos que como mínimo hace un gol. En enfrentamientos entre ellos, pues tienen un empate, una victoria del Bayern, segunda victoria para el Bayern, tercera victoria para el Bayern y cuarta victoria para el Bayern. Es decir, que el Bayern es el favorito. Veamos cómo le va al Bayern de local. El Bayern de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local, solo tiene una derrota. Veamos cómo le va al Wolfsburgo como visitante. El Wolfsburgo como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Wolfsburgo juega muy bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Y en la tabla de posiciones veamos que el Bayern está segundo con 3 puntos y el Wolfsburgo está noveno con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 87% a que gana el Bayern y un 4% a que gana el Wolfsburgo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble, local y más 1.5 goles. Pasemos ahora a la siguiente liga, nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro entre el St. Truiden versus el Anderlecht. Veamos, pues el St. Truiden tiene 2 bajas y el Anderlecht tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el St. Truiden de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, es decir que es un equipo irregular o viene irregular el St. Truiden, mientras que el Anderlecht tiene 3 victorias, 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Anderlecht viene mucho mejor, solo tiene una derrota. En enfrentamientos entre ellos, pues sí, una victoria del St. Truiden, una victoria del Anderlecht, un empate, segundo empate y segunda victoria para el Anderlecht. Es decir que el Anderlecht es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va al St. Truiden de local. Y el St. Truiden de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que viene bien el St. Truiden de local. Mientras que el Anderlecht como visitante tiene 3 victorias, solo una derrota, un empate. Es decir que viene bien el Anderlecht, 3 victorias de 5 es un buen promedio como visitante. Veamos la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Anderlecht está en la posición 4 con 6 puntos y el St. Truiden en la posición 17 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana el St. Truiden y un 69% a que gana el Anderlecht. El pronóstico por este encuentro es gana la visita, gana el Anderlecht. Pasemos ahora a la siguiente liga. Vamos a la Liga Santander de España, ya que esta es la primera fecha. El encuentro entre el Almería versus el Real Madrid. Veamos, pues bajas, el Almería tiene 3 bajas y el Real Madrid 0 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas Almería de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no viene nada bien en el Almería, 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene bien el Real Madrid, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria, cuarta y quinta victoria, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Almería de local. El Almería de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que de local Almería es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Real Madrid como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que como visitante el Real Madrid es irregular.
Bueno, en la tabla de posiciones pues todos tienen 0, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 12% a que gana el Almería y un 69% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Real Madrid. Pasemos a la siguiente liga, nos vamos a Francia, la Liga 1. El encuentro entre el Lorient versus el Olympique de Lyon. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Lorient de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es irregular. El Lorient viene irregular, mientras que el Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que también viene irregular el Lyon. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Lyon, un empate, segunda victoria para el Lyon, segundo empate y una victoria para el Lorient, es decir que ligeramente el Lyon es el favorito. Veamos cómo le va al Lorient de local, y el Lorient de local tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que el Lorient se podría decir que juega bien de local, mientras que el Olympique de Lyon como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que es un equipo irregular el Lyon. Veamos la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones el Lyon está en la posición 7 con 3 puntos y el Lorient en la posición 8 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana el Lorient y un 54% a que gana el Lyon. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro entre el Brest versus el Olympique de Marsella. Veamos las bajas. El Brest tiene 2 bajas y el Olympique de Marsella ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas al Brest de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, un empate, 2 victorias, es decir que viene irregular el Brest, mientras que el Olympique de Marsella tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Marsella viene mal, no solo tiene una victoria, 3 derrotas, no es un buen promedio. Veamos cómo les va en los enfrentamientos entre ellos, pues tiene una victoria el Olympique de Marsella, una victoria el Brest, segunda victoria para el Marsella, tercera victoria para el Marsella y cuarta victoria para el Marsella, es decir que el Marsella es el favorito. Veamos cómo le va al Brest de local, y el Brest de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Brest viene bien de local, 3 victorias de 5 es un buen promedio, mientras que el Marsella como visitante tiene un empate, 3 derrotas, solo una victoria, es decir que juega pésimo como visitante el Marsella. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Marsella está en la posición 3 con 3 puntos y el Brest es la posición 13 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gana el Brest y un 53% a que gana el Olympique de Marsella. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 0.5 goles Brest, es decir que en el primer tiempo Brest no hará goles. Primer tiempo menos 0.5 goles Brest. Bien, ahora pasemos a la siguiente liga y nos vamos a Inglaterra, la Premier League, la liga más atractiva de Europa. El encuentro entre el Chelsea versus el Tottenham. Veamos, pues no hay baja, bueno hay una baja, el Tottenham tiene una baja, el Chelsea ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo 2 derrotas, es decir un buen promedio, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Tottenham tiene 3 victorias, solo una derrota y un empate, es decir que el Tottenham viene mejor, solo tiene una derrota. Y veamos cómo les van enfrentamientos entre ellos, pues enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Chelsea, segunda victoria para el Chelsea, tercera victoria para el Chelsea, cuarta victoria y un empate, es decir que el Chelsea es el favorito. Veamos cómo le va al Chelsea de local, y el Chelsea de local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que el Chelsea no viene nada bien, o se podría decir que viene bien de local, solo tiene una derrota, mientras que el Tottenham como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Tottenham juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota.
Veamos la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Tottenham está primero con 3 puntos y el Chelsea en la posición 8 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana el Chelsea y un 29% a que gana el Tottenham. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Chelsea. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de los Países Bajos, a la Liga Eredivisie. El encuentro entre el Ajax versus el Groningen. Veamos bajas, pues el Ajax no tiene bajas y el Groningen tiene solo una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que viene bien el Ajax. 3 victorias 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras el Groningen de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Groningen está bien, mucho mejor que el Ajax, no tiene ninguna derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Ajax, segunda victoria para el Ajax, tercera victoria para el Ajax, una victoria para el Groningen y segunda victoria para el Groningen. Es decir que el Ajax es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va al Ajax de local, y el Ajax de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Se podría decir que viene en el Ajax, 3 victorias de 5 y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Groningen como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien. 3 victorias de 5 es un buen promedio como visitante. Y en la tabla de posiciones el Ajax está en la posición 5 con 3 puntos y el Groningen en la posición 10 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 85% a que gana el Ajax y un 4% a que gana el Groningen. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Ajax. Ahora nos vamos a la siguiente liga europea, nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Vizela versus el Oporto. Veamos, no hay bajas, bueno, si hay bajas, el Vizela no tiene bajas y el Oporto tiene una baja. Veamos ahora en las estadísticas, y en las estadísticas al Vizela de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Vizela no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. En enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Oporto y tercera victoria para el Oporto, es decir que el Oporto es el favorito. Veamos cómo le va al Vizela de local, y el Vizela de local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Vizela juega pésimo de local, aún no conoce la victoria. Veamos cómo le va al Oporto como visitante. El Oporto como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien el Oporto, solo tiene una derrota. Veamos la tabla de posición, y en la tabla de posición el Oporto está en la posición 2 con 3 puntos y Vizela en la posición 8 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 7% a que gana el Vizela y un 77% a que gana el Oporto. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y más 1.5 goles. Una apuesta doble, visita y más 1.5 goles. Ahora nos vamos al continente sudamericano y nos vamos a Sudamérica, la liga profesional de Argentina. El encuentro entre Racing y Boca Juniors, dos grandes de Argentina. Vemos las bajas, Racing tiene 3 bajas y Boca solo tiene una baja. Nos vamos ahora a las estadísticas, y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, solo una victoria, es decir que Racing no viene nada bien, pero aún no conoce la derrota. Mientras que el Boca de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, 3 victorias de 5 es un buen promedio, ¿no? Al Boca viene se podría decir que viene un poco mejor que el Racing. Y en enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Boca, un empate, una victoria para Racing, segunda victoria para Boca y segunda victoria para Racing. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados
mientras que Racing de local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Racing de local se hace fuerte, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Boca de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que Boca no juega nada bien como visitante. Veamos la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Racing está en la posición 8 con 20 puntos y Boca en la posición 11 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Racing y un 30% a que gana Boca. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo empatan, es decir que en el primer tiempo terminan empatados. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão o la Serie de Brasil. El encuentro entre Flamengo versus el Atlético Paranaense. Veamos, Flamengo tiene 3 bajas y el Atlético Paranaense 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Flamengo viene bien, no conoce aún la derrota, y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Flamengo también, el Atlético Paranaense también viene bien, 3 victorias, aún no conoce la derrota, y enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, una victoria para el Atlético Paranaense, segundo empate, una victoria para el Atlético. Segunda victoria para el Atlético Paranaense y tercer empate, es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos cómo le va a Flamengo de local, y Flamengo de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local. El Flamengo aún no conoce la derrota, mientras que el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que es un equipo irregular cuando como visitante el Atlético Paranaense. Veamos cómo en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 4 con 37 puntos y el Flamengo en la posición 5 con 36 puntos. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana Flamengo y un 10% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Flamengo. En apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole el clip rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.